regaló para este 2022. Éxodo capítulo 12. Vamos a estar leyendo los primeros 6 versículos desde el capítulo 12, versículos 1 al 6. Y después nos vamos a trasladar al versículo 12. Primero, versículos 1 al 6. Y dice la palabra del Señor: con la bendición de Dios, nuestro Padre, la bendición de nuestro Señor Jesucristo y la bendición del Espíritu Santo de Dios. Y el pueblo del Señor dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Habla a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Versículo 4. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Ahora trasládese conmigo al versículo 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Versículo 14. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Amén y amén. Puede sentarse y bríndele al Espíritu Santo un aplauso al Señor. Ayúdame con la música. Gloria a Jesús. Diga conmigo: su sacrificio trae liberación a mi vida. Diga: su sacrificio trae liberación a mi vida. Es el tema que esta mañana vas a escuchar y vamos a compartir. Bendito sea el nombre de Dios. Su sacrificio trae liberación a mi vida. Estamos en el segundo pilar que Dios nos regaló este año, que es liberación. Tenemos la palabra profética, que es el tiempo de avanzar. Y hemos estado estudiando el libro de Éxodo. Gloria al Señor. Éxodo significa salida, y su gran tema es redención. La palabra redención significa ser rescatado, ser salvado por un precio, por un alto precio que alguien pagó. Y sabemos que ese alto precio, ese gran precio, lo pagó nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cada vez que miramos la cruz, gloria a Dios, como lo ve aquí, los hermanos nos colaboran con la, gloria a Dios, con la cámara. Usted ve la cruz para muchos es señal de maldición, porque ciertamente estaba escrito, está establecido: maldito todo aquel que fuese colgado en un madero. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Había una maldición, y la muerte de la cruz era como la silla eléctrica en este tiempo. Era el peor castigo que se le podía aplicar a una persona. Bendito sea el nombre del Señor. Pero la cruz también representa para nosotros. El apóstol San Pablo dice en su primera carta a los Corintios que la predicación del evangelio de la cruz para los que no creen
es locura. Y porque no creen, se pierden. Pero para nosotros la predicación del Evangelio de la cruz es vida. Amén. Es victoria, es salvación. Amén, hermanos. Entonces, Cristo, cuando murió en la cruz, trajo redención a la humanidad. Trajo liberación. Y usted dirá, pastor, ¿liberación de qué? ¿Liberación del pecado? ¿Liberación de la muerte eterna? ¿O de la condenación eterna? ¿Liberación de Satanás porque éramos esclavos de Satanás? La Biblia dice que el que practica el pecado, esclavo es de Satanás. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces aquí encontramos en el libro de Éxodo que Dios va a ejecutar un juicio más de los que ya ha traído sobre la nación de Egipto. Egipto era el imperio de ese momento, era la potencia mundial. Y Egipto hemos estado observando que tiene una connotación espiritual. Egipto representa un lugar de altos y bajos. El Egipto representa un lugar de opresión. Egipto representa un lugar de angustia, de desesperación. Es un lugar donde no hay oportunidades, donde hay desesperanza. Egipto es un sistema, bendito sea el nombre de Jesús, que lo que viene es a oprimir al hombre, a esclavizarlo, donde se establecen, por decir, leyes que lo que hacen es esclavizar al hombre. Hoy estamos observando, no solo en nuestra nación, sino en la sociedad, observamos en todas las naciones, cómo cada vez se establecen nuevas leyes que muchas de ellas lo que hacen es esclavizar más al hombre, llevarlo más a la destrucción, porque muchas de esas leyes que hoy se aprueban, la gran mayoría van en contra de la palabra de Dios, de los principios del Señor, a su nombre. Ahora, la Pascua es la primera fiesta que Dios le ordena a el pueblo de Israel a través de Moisés de establecerse. ¿Por qué? Porque la Pascua es la fiesta con que los hijos de Israel son liberados en aquel día definitivamente de la esclavitud, del yugo de egipcio. Cuando nosotros observamos en el libro de Éxodo, los capítulos anteriores a este, al 12, nos damos cuenta que cada plaga que Dios envió sobre Egipto, lo hemos visto en las películas, las historias, usted lee la Biblia, las predicaciones, gloria al Señor. Por ejemplo, en la Semana Mayor, la Semana Santa, se nos habla de esto. Algunas versiones de películas muy apegadas a la Biblia, otras no tanto. Pero el punto es que observamos que cada plaga que Dios envió sobre la nación de Egipto tenía el propósito, escuche bien, de matar, por decirlo así, o destruir un dios egipcio. Ellos adoraban, por decir, las ranas, ellos adoraban las vacas, ellos el río Nilo lo tenían como un dios. Y aún el mismo faraón era considerado un dios para los egipcios. Hoy se levantan hombres que no reconocen a Dios. Hoy se levantan hombres que endurecen su corazón. Hoy se levantan bajo las ideologías o bajo las corrientes del ateísmo, del humanismo, donde ignoran o desconocen o aún dicen que Dios no existe, o si Dios existe, Dios está de un lado y nosotros del otro, y separan a Dios a tal punto que usted encuentra que hoy en los lugares de autoridad, los lugares de gobierno, no se quiere que se hable la Biblia, no quiere que se hable de la fe en Jesús, no quiere que se ore, y no solo contentos con eso, introducen en las escuelas, bendito sea el nombre del Señor, y en los hogares donde se están coartando las libertades, donde, por ejemplo, Colombia, que es un país que goza de libertad de culto, ya hay proyectos de ley donde se promueve y se busca el propósito de violar esas libertades, de ir en contra de la objeción de conciencia
y donde se nos quiere el pueblo de Dios, a la gente que tenemos el temor de Dios, a la gente que consideramos la Biblia como nuestro manual de fe, como la palabra de Dios, oh gloria a Jesús, a querernos llevar incluso a aceptar, a apoyar, bendito sea el nombre de Jesús, a no objetar a cosas como el aborto, como la eutanasia, como el suicidio asistido, donde lo que usted ve se está promoviendo es la muerte, donde se está promoviendo un nuevo modelo de familia totalmente distorsionado, y cada vez vemos una sociedad en una debacle. Y por ejemplo, en estos días, y no solo estos días, pero para mencionar, el mundo se aterroriza por lo que ha sucedido en los Estados Unidos. Cómo un joven puede entrar a una escuela y poder acribillar y matar a tantos niños inocentes y aún adultos. Y cada vez vemos la situación en que la sociedad está. Entonces la gente se pregunta si Dios existiera, o argumenta por qué permite esto, por qué sean estas cosas. Pero más bien yo creo que el ejercicio es que precisamente por darle la espalda a Dios, por sacar a Dios de las escuelas, o querer sacar a Dios de las escuelas, porque Dios es omnipresente, querer sacar a Dios de los gobiernos, se quiere sacar a Dios de la familia. Por eso hoy está como está la sociedad, a su nombre. Los Estados Unidos es un país que nació bajo los principios de la palabra del Señor. Un país que su constitución política, su himno, y cuando usted ve las posesiones de los hombres de gobierno como el presidente en esa nación, la declaración de ellos es que en Dios confía, que Dios bendiga América. Pero de décadas atrás, esta nación, como muchos, le han dado la espalda a Dios. Entonces, aquí encontramos un gobernante endurecido, un gobernante que está viendo que la nación, la potencia, está bajo los juicios de Dios. Que su pueblo está sufriendo por la misma dureza e incredulidad de su corazón, por su obstinación. Y le compartí a los hermanos esta mañana en el primer servicio, oh gloria a Jesús, que vemos que Faraón es una figura de Satanás. Faraón representa un sistema diabólico. Faraón representa un sistema demoníaco. Representa un sistema que va en contravía a todo lo que tiene que ver con el Señor. Dios le ha dado grandiosísimas promesas a este pueblo a través de un hombre llamado Abraham, considerado el padre de la fe. Y Dios levanta a Moisés para que le dé la orden a Faraón de que deje ir al pueblo de Israel al desierto a celebrarle fiesta al Señor. Y le compartí a los hermanos que una y otra vez Faraón endureció su corazón, y escuche bien, y empezó a condicionarlo de Dios. Y hoy de la misma manera quieren condicionarnos, iglesia. Quieren condicionarnos, amados hermanos. Bendito sea el nombre del Señor, a su nombre. Algunos decían que cuando vino el confinamiento nos estaban prohibiendo celebrar el culto. Y hubo las intenciones, no le puedo decir. En su momento, cuando hubo la discusión con los ministerios de salud, protección social, alguien, o no solo alguien, algunos quisieron de pronto llegar al punto de violar las libertades de culto. Pero gracias a Dios se logró que no fuese así, y que más bien el ejercicio fue un tema de cuidarse, un tema sanitario. Pero la iglesia, como lo hemos dicho en otras oportunidades, y no nos cansaremos de decirlo, la iglesia no se cerró en ese tiempo, sino que se cerró el lugar de culto. Amén, hermanos. A su nombre. Gracias a Dios, en Colombia todavía no estamos bajo un gobierno o bajo un sistema que se nos persiga a tal punto de que no podamos reunirnos o no podamos profesar nuestra fe. Hay intenciones, hay proyectos, hay movimientos, y eso es lo que nosotros tenemos que tener claro
en el momento de orar, en el momento de cómo clamamos, pero también en el momento de elegir y hacerlo bien bajo la sabiduría del Señor. Y escuche bien. Entonces Faraón comienza a condicionar. Por ejemplo, van a ir al desierto, pero por 3 días. Y Dios le dice no. Van a ir al desierto, pero van a ir sin sus hijos. Van a ir sin su ganado. Y Dios le dice una y otra vez no y no, hasta que llega un punto, en Éxodo capítulo 8, usted encuentra que Moisés, dirigido por el Señor, por palabra de Dios, le dice a Faraón, ni una pezuña te daré. Dígale al diablo, ni una pezuña te daré. Dígale una vez más, Satanás, ni una pezuña te daré. ¿Qué quiere decir eso? Que el enemigo es astuto, es padre de mentira. Amén. Y hoy, por ejemplo, ante las promesas de un mejor país, ante las promesas de cambio, gloria a Dios, cuántos sin saberlo están a punto de apoyar propuestas, planes de gobierno, personajes que promueven el aborto, que promueven, escuchen, la eutanasia, que promueven la pedofilia, que promueven, gloria a Dios, la destrucción de los valores y del modelo original de la familia como Dios lo ha establecido. ¿Cuántos promueven, bendito sea el nombre del Señor, principios bíblicos como es el trabajo? El apóstol Pablo dice, el Espíritu Santo a través de Pablo a la iglesia de Tesalónica, el que no trabaje, que no coma. Amén. Nunca en la Biblia usted va a encontrar que Dios apoya de quitarle a alguien para darle a otro, a alguien que está trabajando, que está siendo diligente a su nombre. Escuchaba a alguien en estos días, tuvimos una situación con nuestros hijos y tuvimos que llevarlo a urgencias. Y mientras esperaba a mi esposa, mientras nuestro hijo era atendido, alguien me decía, es que este señor tiene mucho dinero y tiene negocios aquí, tiene negocios allá y no sé qué. Y notaba en sus palabras y aún en su expresión, pero más en sus palabras, usted tiene que aprender a hacerle lectura al mensaje que la gente dice, lo que dice y cómo lo dice. Porque la Biblia dice que la abundancia del corazón habla la boca. Usted quiere conocer qué hay en la persona, escúchele hablar. Por eso la Biblia dice que seamos más prontos para oír y tardos para hablar, no que no hablemos. Entonces decía esta persona, mi jefe aquí, acá, allá, y sentía como esa envidia, ese celo, ese resentimiento social. Entonces le dije a este hombre, mira, varón, yo no estoy en contra, es más, todo lo contrario, admiro la gente que es trabajadora, la gente que es diligente, la gente que ha sabido hacer negocio, hacer empresa, que ha sabido diversificar los recursos, porque es bíblico. Por ejemplo, la Biblia dice en Eclesiastés capítulo 11, grábeselo bien, dice, echa tu pan sobre las aguas, reparte a 7, que después de muchos días lo hallarás. ¿Qué quiere decir ese pasaje? Rápidamente te explico. En ese tiempo los comerciantes enviaban su mercancía en las embarcaciones y no había la tecnología que hay hoy, no había el sistema que hoy gloria a Dios, que tiene para hacer la navegación como la aviación y muchos medios de transporte de una manera más segura. Entonces en ese tiempo era grande el riesgo de que las embarcaciones naufragaran o viniesen lo que conocemos como los piratas y las asaltaran. O sea, había un gran riesgo. Entonces el consejo bíblico es, échalo y repártelo a 7. O sea, no coloques tu inversión en un solo lado. Eso es lo que hoy se conoce en el sistema financiero, se conoce en la economía de diversificar la inversión. Amén. Hay gente que solo, y lo digo con el mayor cariño y respeto, depende de un subsidio, sea del Estado, del sector público o privado, o sea de un familiar, y se achantan ahí. Hablo en la Biblia del costeñol.
se relajan ahí y no piensan cómo pueden multiplicar ese recurso a su nombre. Entonces me decía este hombre y le decía, no, yo admiro y felicito todo lo contrario. Ha sido inteligente, ha sido buen administrador. Y si lo ha hecho honestamente, por algo tiene lo que tiene. Ahora, otra cosa es que te maltrate, eso es diferente, que maltrate al trabajador. Porque la Biblia dice, le dije, hay un principio bíblico que dice, no pondrás bozal sobre el buey que trilla. Si la persona está trabajando, si tú tienes un buen empleado, aunque toda persona merece respeto independientemente de cuál sea su inclinación, de cuál sea, toda persona merece respeto por ser imagen y semejanza de Dios. Pero yo veo a veces mucho ese resentimiento social. Escuche bien. Ya entonces el principio bíblico es, cuando usted mira la parábola de los talentos, dice Mateo capítulo 25, dice que el Señor le dio a uno 5, al otro 2 y al otro un talento. El que tuvo 5 produjo otros 5, o sea, los multiplicó. El de 2, otros 2 más, o sea, 4, multiplicó. Pero el de 1 dice que tuvo miedo y lo enterró. O sea, no fue diligente. Y la gente tiene que saber que desde que tú naciste, de que Dios te creó, te diseñó para que fueses alguien no estéril, sino fértil, para que seas alguien productivo en la vida, a su nombre. Amén, a su nombre. ¿Cuántos pueden alabar al Señor en esta mañana? Amén. ¿Por qué? Porque la mayor pobreza es la mental. El hombre, Dios lo ha dotado con capacidades impresionantes, pero hay gente que se limita. Hay gente que no ha emprendido un proyecto, un negocio y ya se están viendo derrotados. ¿Quién me lo va a comprar? Sí me abre puertas, sí se va a poder. Y le compartí a los hermanos en esta mañana, en el primer servicio, les decía que ojo con las prácticas de hechicería. Porque creemos que la hechicería solamente tenemos algunos tienen la idea que ahí está la bruja, ahí está con la olla, o está Gargamel, porque muchos creen que la bruja es la que tiene despeinada, gloria a Dios. Espero que usted no haya venido despeinada hoy, gloria a Dios, que le falta un diente. Y la Biblia dice que Satanás se viste como ángel de luz. Hay brujas muy bien vestidas y también hay brujos muy bien vestidos, hasta con saco y en altar, pero yo no soy brujo. Escuche bien, porque nos dejamos ya por la apariencia. El punto es que la hechicería tiene un espíritu de maldición, y la hechicería tiene como práctica, como naturaleza, maldecir. Y cuando usted ve a alguien constantemente maldiciendo, está siendo usado, está bajo la influencia o es un hechicero. Y hoy vemos en la nación gente que se levanta a maldecir. Ahora, ¿qué es maldecir? Decir mal, hablar mal. No es solo decir maldito o maldita, es hablar mal, decir mal. Entonces encontramos gente que empieza a hablar mal de Colombia. Este país está malo, este país está acabado, la economía no sirve, el gobierno no sirve, las instituciones no sirven, la familia no sirve, las escuelas no sirven, o sea, nada sirve. Y están constantemente hablando mal y mal de Colombia, pero la quieren gobernar. Porque se quieren presentar como los mesías, se quieren presentar como los salvadores. Escuche bien. Ciertamente en Colombia hay cosas que tienen que mejorar. Ciertamente en Colombia hay situaciones que necesitan una transformación, no un cambio solamente, una transformación. Pero Colombia, aunque tiene sus situaciones, escuche bien, aunque tiene sus problemáticas, cuando nos comparamos con otros países, cuando miramos desde el argumento real, por ejemplo, el tema de la inflación, claro que la inflación ha subido en el país, pero no solo el país, es un tema a nivel mundial. Y hoy Colombia está entre los países, no digo que es el único, donde su inflación en comparación a los demás está muy por debajo. Hay países que tienen una inflación del 10, del 15, el 20 y hasta el 30%, escuche bien.
Hoy Colombia tenemos toda la bendición de que usted puede salir a encontrar la cebolla, el tomate, el aguacate, lo puede comprar todavía a un precio asequible, lo puede sembrar. Todavía en Colombia yo me he mirado cuánta gente pone su negocio, cual sea su actividad, y todos venden. O sea, hay cosas que tienen que mejorar. Pero este país no está como Cuba. Este país no está como Nicaragua. Este país no está como Venezuela. Y Dios nos guarde con el cariño y el amor del pueblo venezolano. A su nombre. Porque este país sigue estando en las manos de nuestro Dios. Amén, a su nombre. Y oramos. Pero escuche bien. No puede ser que usted, amado hermano, y me incluyo ahí, no puede ser que yo me levante a orar por Colombia en las mañanas y después en el día esté hablando mal del país. Claro que la fe no niega la realidad. Claro que la fe no nos lleva a estar ciegos. Claro que hay situaciones, claro que hay. Pero precisamente la fe está, escuche bien, para creer y confiar en Dios, orando con sabiduría, decidiendo bien, bendito sea el nombre del Señor, y haciendo uso de los principios de la palabra de Dios. Uno de ellos es el trabajo para que tengamos una mejor nación. A su nombre. Yo creo que a la gente hay que empoderarla. Creo que a la gente hay que enseñarla a trabajar. A la gente hay que enseñarla a administrar. Tenemos un reto donde muchos de los nuestros no saben manejar una contabilidad básica, aún de su hogar. De cómo hacer buen uso de los recursos, cómo diversificarlos. Entonces aquí encontramos, cierro el paréntesis, aquí encontramos que Dios va a establecer dos fiestas ese día de liberación. La una es la fiesta de la Pascua y la otra es la de los panes sin levaduras. Pero para los que toman nota, voy a decirle tres cosas. Hemos dicho el mensaje esta mañana, el sacrificio de Jesús trae ¿qué? Liberación a mi vida. Lo primero que el Señor le dice a los hijos de Israel ese día, a través de Moisés, a través de su líder, a través de su pastor. Moisés es conocido como el hombre también de las leyes. Moisés es un tipo de Cristo. Lo primero es que cada familia debía tomar un cordero. Diga conmigo, un cordero. Ahora, ese cordero representa ¿a quién? A Cristo. Juan capítulo 1, versículo 29, el apóstol Juan, cuando ve a Jesús, el profeta Juan el Bautista, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios le está diciendo que cada familia debe tomar un cordero. Y la familia que fuese muy pequeña se uniera a otra para poder participar del sacrificio, pero también de comer del cordero. Le explico de esta manera. Dios le dice: van a tomar por familia un cordero y tiene que ser el primogénito, o sea, el primero. Tiene que ser de 1 año sin defecto. Cristo, al igual que este cordero, que este animal, es sin defecto. Jesús no tuvo defecto ni pecado, ni tanto moral ni tanto espiritual. Amén. La Biblia dice que el Señor fue tentado en todo, pero no pecó. La Biblia habla de que Jesús fue un varón probado y aprobado por Dios. Amén. Que en él no se halló pecado, en él no se halló mancha. Porque si hubiese sido así, el sacrificio del Señor en la cruz hubiese sido en vano. Amén. Ahora, Dios le dice: cada familia va a tomar un cordero. Lo siguiente que el Señor le dice es que este mes será, versículo 2, o será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Ellos tenían hasta ese momento en Egipto un calendario. Escuche bien.
como lo tenemos nosotros ahora. Nuestro calendario. Sabemos qué día es festivo, el día de las fiestas, qué día cumpleaños, el familiar o nosotros, cuál es el día de las vacaciones, cuál es el día de ir al médico. Hay un calendario. Pero ahora el Señor viene y les dice, van a rehacer, o van a reorganizar, o van a hacer un nuevo calendario. ¿Por qué? Porque cuando Jesús trae liberación a tu vida, una de las cosas que el Señor produce en nosotros cuando trae liberación, y oído a esto, es que nos cambia los tiempos y muda las edades. Oído lo que voy a decirte en esta mañana. De pronto tú estás en unos días, estás en una semana, vienes en unos tiempos, gloria a Dios, pensando, creyendo o viviendo que son tus peores momentos, de que hay crisis, de que no hay salida, de que no hay esperanza, de que no hay oportunidades. Y escuchas cada vez estos discursos, estos mensajes hechiceros, estos mensajes de maldición, que lo que están desalentando el corazón y alimentando odios y alimentando resentimiento y queriendo apocar la fe. Bendito sea el nombre del Señor. Pero Dios te dice, cuando yo traigo liberación a tu vida, lo primero que hago es que cambio tus tiempos. Lo primero que hago es que mudo tus edades. Y mi calendario, el calendario de Dios, comienza con liberación. Dios le está diciendo, el primer mes ahora de ustedes, de su año, va a ser liberación. Van a experimentar libertad. Van a experimentar la bendición de Dios. Van a experimentar el bienestar de Dios, el favor del Señor. A su nombre. Dile al que tiene a tu lado, Jesús llegó a cambiar tu calendario. Y no solo tu calendario, llegó a cambiar tu tiempo. Porque la Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Por eso es un error, es una falta de sabiduría cuando hay gente que desprecia a Cristo, que desprecia el mensaje del evangelio. Porque el enemigo, Faraón, quiere que tú vivas en el mismo tiempo, en lo mismo de lo mismo, que pasan los años y sigue lo mismo. ¿Cuánto tiempo tenía este pueblo esclavo? Más de 400 años, 430 años. De generación en generación. ¿Cuánto tiempo ha habido en esclavitud? ¿Cuánto tiempo ha habido en esa condición de opresión? ¿Cuánto tiempo ha vivido que lo que tengo son 45 granos de arroz? Que estoy más llevado que piojo en peluca. Que no tengo ni un maíz para asar. Que el barro está duro. Que no sé qué, que lo otro. Que no sé cómo aguantar a este esposo. Y le he dicho, ya te tengo, no te vayas a mansamacho. Y nada funciona. ¿Por qué? Porque ese hombre lo que necesita es a Jesucristo. Y cuando Jesucristo llegue a la vida de él va a estar pensando en otras mujeres. Y va a estar pensando en la esposa que tiene y en el hogar que tiene para valorarlo y sacarlo adelante con la ayuda de Dios. Amén, hermanos. Entonces Dios le dice, o será a principio de los meses. Dios le está diciendo, la liberación que voy a traer a ustedes sobre Egipto es un hecho tan significativo que Dios le está diciendo a los hijos de Israel, tienen que cambiar el calendario. O sea, era una forma dramática de decir que todo debía cambiar. Amén. Y no sé si usted me va a amar por lo que voy a decir en estos minutos. Pero si usted y yo estamos esperando el cambio en un hombre, en un partido político, estamos equivocados. Porque ese cambio solo lo puede traer Jesucristo. La transformación, amén. Tenemos que hacerlo de la hormiga. La Biblia dice que no seamos perezosos, que seamos diligentes, que consideremos la hormiga. Mire por ahí de pronto en el piso acá en la casa hay una hormiga. Y usted ve la hormiga que no tiene capitán, dice la Biblia. No tiene que le estar diciendo, levántate, ve a trabajar, llega puntual. No, ella trabaja porque esa es su naturaleza. Porque ella ha entendido cuál es su diseño, cuál es su propósito. Y es inteligente, es diligente. Guarda en el tiempo de abundancia para cuando venga la sequía, la escasez, para cuando venga el invierno, la hormiga está tranquila. ¿Usted nunca ha visto una hormiga pasando hambre? ¿Usted nunca ha visto huelga de hormigas?
Sindicato de hormigas. Se reunieron las hormigas y hicieron un sindicato. No conozco el primer sindicato de hormigas. Amén. A su nombre. Tienen una visión impresionante, que no solamente trabajan para el día, tienen una visión que se aprovisionan para el mañana. Amén. A su nombre. Entonces, yo estaba diciendo, con el cambio del calendario, estoy diciendo, no solo cambio el calendario, porque tú puedes cambiar el calendario. Tú puedes cambiar de casa. Tú puedes cambiar de barrio, gloria a Dios. Puedes cambiar de trabajo, gloria a Dios. Pero el primer cambio tiene que darse en tu corazón y en mi corazón. Decía algo 2 semanas atrás. La Biblia dice que tal es el sacerdote, así es el pueblo. Si tenemos un líder corrupto es porque ese pueblo que lo eligió, gran parte también es corrupto. Porque cuando apoyamos al malo, cuando apoyamos al bandido, cuando apoyamos al que va en contra de los principios de Dios, entonces nos está representando. Y está diciendo que tal es el líder, tal es el sacerdote, tal es el gobernante, así es el pueblo. A su nombre. Es como cuando el papá permite que el hijo, y aprovecho la oportunidad, y el hijo llega con el sacapunta, con el borrador, con la libreta, con la lonchera, con cosas a la casa que usted no le ha comprado. Y usted no se ocupa, no se dedica a preguntar de dónde trajo eso. Y se lo permite que él lo tenga ahí. Amén. Y aunque viene contramarcado, usted le permite hoy el borrador, el cuaderno, mañana le va a traer la estufa, la nevera, la moto, quién sabe de quién le robó. Entonces hay una idea, ay, que es avispado. Es que es avión mi hijo. Y estás promoviendo y sin darte cuenta, estás formando o deformando más bien el próximo delincuente, el más corrupto. Entonces, ¿dónde tiene que haber un cambio? También el corazón del pueblo. Dios le está diciendo, voy a traer cambios tan dramáticos que el cambio de calendario es una señal de lo que voy a hacer en su vida. A ustedes la vida les va a cambiar. Amén. A su nombre. Pero escuche bien, la vida les va a cambiar no solo porque se van a Egipto. Ese cambio tiene que comenzar ¿de dónde? De adentro. Amén. A su nombre. Mire, hay un ejercicio que me llama la atención. Usted le quita a un empresario. Alguien le quita a alguien que sabe producir riqueza. Y es duro. Pero vuelve y comienza y vuelve y produce. Pero usted le da a alguien que nunca ha trabajado, que nunca se va a producir, se le acaba y ahí se queda. ¿Me está escuchando? A su nombre. Porque el que sabe dice, yo sé cómo es esto. Y vuelvo y me levanto. Duro, pero vuelvo y lo logro. Amén. A su nombre. Usted me disculpa, es como dejar 2 hombres en una isla. Por un tiempo, cuando van a encontrar a uno muerto, o el otro, cuando van a encontrar solo 2 tumbas. Pero deja un hombre y una mujer para que vea que va a encontrar es la isla poblada. Hijos, nietos, bisnietos, tataranietos. Por eso son modelos, con todo el cariño y respeto lo digo, que nos quieren establecer. No son bíblicos. Y no traen ningún bienestar. Amén. A su nombre. Es como si usted quiere tener cría de perro. Usted no va a poner 2 perros en su casa. Amén. A su nombre. Usted quiere una cría de perro, ponga el perro con la perra para que vea. A su nombre. Y si son de raza, ahí parece ya, ahí tiene que ellos mismos van a pagar el sostenimiento. A su nombre. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor en esta mañana? Ahora, lo que quiere decir, los que toman apunte, es que Dios, diga conmigo, Dios es el Dios de nuevos inicios en la historia
de nuestros fracasos. Dios es el Dios de nuevos inicios en nuestros fracasos. Por 430 años habían fracasado. Pero ahora Dios les dice, voy a cambiar esto. Soy el Dios que trae nuevos inicios. Para muchos la pandemia y todas estas situaciones, ahora la inflación, ahora la crisis mundial y todo lo que se nos está diciendo. ¿Cuánta gente ha fracasado? ¿Cuánta gente ha quebrado? ¿Cuánta gente ha tenido pérdidas? Pero usted tiene que creer y confiar en el Dios de nuevos inicios, de nuevos tiempos. No se quede en el fracaso. La Biblia dice, 7 veces cae el justo y 7 veces se levantará. Usted no se puede caer en fracaso. Y para ir cerrando, ¿por qué Dios le dice un cordero por familia? Y yo tengo aquí varias observaciones. ¿Por qué Dios les dice, tómese cada uno un cordero por familia? ¿Sabe que ese cordero iba a estar con ellos por varios días? O sea, el cordero se iba a volver a alguien familiar. Como cuando usted tiene el perrito, el gato, el loro, el animal que tenga. Bueno, no sé si tiene un caballo allá en la casa, una vaca, no sé si cabe paso. Pero se vuelve ¿qué? Familiar. A tal punto que hoy hay gente que prefiere dejar de comer bien para comprar el champú al perrito, para la peluquería del perrito, el manicure del perrito, la silla del perrito, la almohada del perrito, el perrito. Oiga esto. Y no hay, y le voy a decir que y hay perritos, hay animales que hasta comen hasta mejor que mucha gente. Amén. Dios le está diciendo, tomen el cordero se va a volver familiar. ¿Para qué? Para que cuando fuesen a sacrificar el cordero, el animal se ha vuelto tan familiar que les iba a doler. Jesús estuvo 33 años aproximadamente aquí en la tierra. Siendo Dios, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Jesús en sus 33 años, como ser humano, experimentó el cansancio, experimentó la traición, le dio sed, le dio sueño, le dio hambre, experimentó la decepción, la traición. Nació en un pesebre, nació bajo limitaciones. O sea, pudo experimentar todo y la Biblia dice que aún fue tentado en todo, pero no pecó. ¿Para qué? Para que se identificara con nosotros los hombres. Y por eso, para los que amamos al Señor, para los que valoramos su vida, su muerte, su resurrección, el Señor es muy preciado y valioso para nosotros. Amén. Si algo el pueblo cristiano le duele es cuando nos tocan a Jesús. Amén. Toquen lo que nos quiera tocar, pero cuando nos tocan la fe, cuando nos tocan al Señor, cuando hablan mal del Señor, a nosotros nos duele. ¿Por qué? Porque es muy familiar para nosotros. Amén. Porque no solo es nuestro Señor y Salvador, no solo es nuestro Dios, también es nuestro hermano mayor. Amén. Y Él es el Hijo de Dios. Y cuando usted ve la Trinidad, usted ve una familia, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahí hay una familia. Entonces el cordero se volvía familiar, para que cuando lo sacrificaran, a la familia le iba a doler. Amén. O sea, iba a ser un ser querido y que iba a ser lamentado con su muerte. O sea, el sacrificio iba a ser algo que precioso. Cuando el Padre entregó a su Hijo, a su unigénito Hijo, Juan 3:16, al Padre le dolió. Pero la Biblia dice, Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, o sea, a usted y a mí, que dio a su Hijo unigénito. No dice primogénito, unigénito, el único Hijo. O sea, Dios dio lo más preciado que Él tenía, lo más valioso que Él tenía. Amén. Por eso nunca le diga a Dios, y si se lo ha dicho, no le diga más: Dios, tú no me amas. Porque Él te va a decir: te amo tanto, te amé más a ti, te he amado más a ti, que di a mi único Hijo, para que muriese en esa cruz
por tus pecados y por los de toda la humanidad, por de todos nosotros. Escuche bien. Ahora, la Pascua era una fiesta, era un festival doméstico y familiar. Así se ve en su origen cuando Dios lo estableció en Egipto. Amén. Y cierro con esto. En ese momento no había un templo. Después lo habría. No había un templo. No había ningún lugar de reunión. Solo la casa. ¿Qué quiero decirte? Que la primera iglesia debe ser nuestra casa. El primer lugar donde se adora a Dios debe ser en nuestra casa. El primer lugar donde se enseñan a los hijos a temer a Dios, se le enseñan valores, respeto, el trabajo, la honestidad, es en la casa. Ahora, cuando vivimos este tiempo de confinamiento, ¿cuánto tiempo estuvimos encerrados? ¿Cuánto tiempo estuvimos ahí? Y muchos de nuestros hogares se convirtieron en pequeñas iglesias. Amén. A su nombre. Muchos hermanos tuvieron la oportunidad de celebrar la Santa Cena no en la casa de adoración, sino en sus casas. Y su familia participar con ellos. ¿Por qué? Porque Dios, cuando trae liberación, cuando trae salvación, no solo lo trae a tu vida, sino que lo trae para tu familia y para tus generaciones. Amén. ¿Qué quiere decirte? Ese cordero ya fue sacrificado hace más de 2000 años. Pero ese cordero que fue sacrificado debe estar en nuestros hogares. Cristo Jesús debe ser el Señor de nuestras familias. Amén. Debe estar en medio de nuestros hogares. ¿Qué enseña ahí? Que el líder de la casa, el padre de familia, junto con los miembros de su familia, oficiaron la ceremonia de sacrificar el cordero. Porque oído a esto para que oremos. El cordero se tenía que sacrificar. Dios dijo: va a estar unos días con ustedes. En el día 10, pero en el 14 va a ser sacrificado. Y escuche bien. La sangre del cordero era derramada como sacrificio para Dios. Pero después el cordero era asado, no podía ser crudo, ni cocinado, asado. Se lo comían ellos, o sea, había una cena familiar. Y después fue acompañada por el pan sin levadura. Oigo esto. La cena debe tomarse como una cena familiar. No solo de nuestra familia biológica, sino de la gran familia de la fe que es la iglesia. Amén, iglesia. Amén, mis hermanos. ¿A dónde voy? Esa sangre fue la que lo salvó. Dios le ordena, cuando usted lee más adelante en Éxodo 12, le ordenó a Moisés que le dijera a los ancianos para que hablasen a cada familia, a cada hogar, que la sangre tenía que derramarse, rociarse en los dinteles, en las puertas de la casa. Y esa sangre en la fachada de la casa iba a ser una forma como de la cruz, para que el ángel exterminador, el ángel de la muerte, que iba a ejecutar juicio sobre Egipto, viera la sangre. Donde viera la sangre no iba a entrar. Donde viera la sangre no iba a haber mortandad. Donde viera la sangre no iba a haber plaga. Escuche bien, hoy hay una sangre más poderosa, hoy una sangre más preciosa, que es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén a su nombre. Y esa sangre tiene que ser rociada en nuestra familia. Esa sangre es la que tiene que ser rociada en esta nación. No la sangre de más gente. Colombia tiene que ser bañada, rociada por la sangre de Cristo. Y oído, la sangre es la que limpia de pecado. No es la oración,
No es el ayuno nos fortalece. La oración nos ayuda, nos fortalece. Y hay una sangre que fue rociada en ese madero hace más de 2000 años. ¿Para que nos limpiase hoy de todo pecado? Y el cordero, ¿por qué se comía? Porque es tipo que usted tiene que comer de Cristo. ¿Cómo así, pastor? Usted tiene que nutrirse de Cristo. ¿Y cómo se nutre de Cristo? Cuando se alimenta de la palabra de Dios. Y cuando usted se alimenta de la palabra de Dios, del Cordero Pascual, usted crece, usted se fortalece, usted está saludable, usted tiene la capacidad, la energía de parte del Señor, el poder de Dios para vencer los embates del enemigo, de la vida, de los ataques, de las oposiciones, de las situaciones, lo que se levanta para traer muerte, para traer ruina, para traer destrucción, para desestabilizar tu familia, tus hijos. Pero cuando tú tienes la sangre de Cristo en tu vida, cuando tú te alimentas del Señor, bendito sea el nombre de Jesús, vas a ser vigoroso y ningún faraón y ningún egipcio va a poder destruir el propósito que Dios ha trazado para ti y para los tuyos. Alaba al Señor en esta mañana. Y colócate sobre tus pies. Padre, yo te doy gracias por tu bendita palabra. Señor, gracias. Señor, entramos en este periodo de oración. Señor de los cielos. Señor, gracias por la vida de mis hermanos. Gracias por cada familia aquí representada. Gracias, Señor, por cada hogar, Dios de los cielos. Hoy tenemos el privilegio de participar en esta cena del Señor. Oh bendito Dios. Señor, gracias por todo lo bueno que tú has sido. Levanta tus manos en esta mañana. Dile, Señor, gracias por ese sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias por esa sangre que fue derramada en ese madero. No quedó ninguna gota de tu sangre. Y dile, Señor, en esta mañana quiero hacer una invitación a toda persona que está aquí y los que están conectados, que no le han entregado su vida a Jesucristo, o que se alejaron del Señor y hoy quieren reconciliarse con Dios. Levánteme su mano derecha en el lugar donde está, o escríbanos si está ahí usted ahí conectado, y háganos saber, Pastor Antonio, yo necesito ya a Jesucristo como Señor y Salvador. Hoy necesito ese Cordero Pascual que quita todo pecado de mi vida, que me limpia, que me purifica, que me da vida, que quiero conocer más de Él, que quiero recibir de Él su gracia, su amor, su perdón, su sabiduría, su poder, su bondad. Y usted en esta mañana que tiene su mano derecha levantada, le voy a pedir que pase aquí adelante. Ayuden los hermanos servidores. Venga por acá. Hoy el Señor tiene un nuevo tiempo para tu vida, un nuevo inicio. No importa tus fracasos, tus dolores, tus penurias. No importa. Hoy hay oportunidad de Dios. Ven aquí adelante. Ayuden los servidores.